Estamos en el mejor momento para hacer cualquier tarea que tengamos en mente. En la actualidad hay muchas herramientas que lo pueden hacer posible. Pero hay tantas, y como cada día surgen nuevas, podríamos dedicarle más tiempo a la noticia que al uso en sí. Por ello, en este vídeo estaremos viendo las nuevas funcionalidades de inteligencia artificial que se enfoquen en ahorrarnos tiempo y dinero, al menos 2 horas al día, que oye, serían más de 700 horas al año. Para hacer esto, veremos plataformas que nos permitirán hacer investigaciones, aplicaciones a medida, crear más de 300 imágenes con un solo prompt y un segundo, sacarnos fotos sin hacerlas, que un avatar venda por nosotros cualquier producto, resumir reuniones y otras cosas más que podrás hacer en cuestión de segundos con herramientas que podrás utilizar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera. Vamos a empezar con una de las últimas actualizaciones de la compañía de OpenAI como respuesta a todos los avances que están haciendo desde China. Y es que ahora acaban de lanzar el nuevo modelo de razonamiento, que es el más potente de la actualidad, y esta nos la dejan utilizar incluso en las versiones gratuitas. Para poder verlo, saltemos a ChatGPT. Y es que clicando sobre el primer enlace que te dejaré en la descripción junto a todas las herramientas que estaremos viendo, vas a ver que ahora la interfaz de ChatGPT tiene una nueva funcionalidad llamado Razona. Yo ahora estoy con una versión gratuita y si clico aquí, ahora estaría utilizando su modelo O3. Un modelo que, saltando al informe de OpenAI, nos muestran cómo este es uno de los mejores que tienen en la actualidad. Y esto mostrando muchas pruebas en donde el modelo de O3 sería el que mejores puntuaciones recibe. Pero de este modelo lo que más me impresionó es que ahora lo vamos a poder combinar con la función de búsqueda, pero ahora lo podremos hacer directamente de ChatGPT. Así que yo ahora, si le escribo algo como que me haga una investigación a fondo sobre el impacto de la inteligencia artificial en el emprendimiento y especificándole que haga una investigación profunda, revisando al menos 40 fuentes distintas de información, al yo clicar en enviar, automáticamente este modelo va a empezar a razonar para ofrecerme la mejor respuesta posible. Tras unos segundos, después de haber razonado, me empezaría por aquí a escribir toda esta investigación con todas sus fuentes referenciadas, y más allá de las fuentes, si seguimos deslizando hacia abajo, nos vamos a encontrar con toda la fuente de información que ha estado utilizando esta inteligencia artificial. Pero es que este modelo es tan potente que ahora puede hacer cosas muy sofisticadas desde la propia herramienta. Yo, por ejemplo, si aquí le escribo algo como que me cree un mapa mental para hacer un evento de inteligencia artificial, al yo clicar en enviar, automáticamente me va a empezar por aquí a generar todo el mapa mental de una forma visual, ya que después de razonarlo, pues sabe específicamente que yo andaba buscando eso. Y esto de aquí lo voy a poder visualizar, y más allá de esto, pues también lo podría copiar y pegar allá donde quiera. Y es que esto, una de las cosas que consigue es que no tengamos que iterar tanto, ya que con un solo mensaje va a intentar interpretar el resultado final que nosotros queremos, y previamente a generar el resultado se va a pensar todo mucho mejor. Un ejemplo claro sería cuando queremos crear una aplicación. Así que para ver cómo lo hace, voy a iniciar un nuevo chat. Aquí voy a aprovechar para cambiar otro modelo de O3 que se llama High, disponible para las versiones de pago, aunque realmente también podrías utilizar la otra versión de O3, que es muy buena y también sirve para programar. Y si yo le pongo un prompt como que me cree el juego de la serpiente, ahora me puedo atrever a hacerlo algo un poco más complejo, como que lo quiero en estilo 3D, haciendo que el juego sea totalmente funcional y le añada efectos visuales. Así que yo con esto, si le doy a enviar, automáticamente va a empezar a pensar todo lo que yo quiero construir para que de una forma estructurada me ofrezca el mejor resultado a la primera. Segundos más tarde ya tendría por aquí todo generado, en donde voy a poder ver todo el código que me ha generado la inteligencia artificial a la primera, y aquí, como es bastante sofisticado, pues realmente tenemos bastantes líneas de código. Si me voy aún más para arriba, voy a poder ver todo el razonamiento que me ha hecho para generarme esta aplicación a código simplemente con un prompt, porque yo, sin haberle escrito nada más, simplemente este mensaje, pues ya se ocupa de él de pensar todas las contingencias posibles para poder crear este juego bien a la primera. Para ver cómo funciona, voy a copiar el código, lo pego, lo guardo y le voy a poner de nombre tuto. Bien, y ya teniendo este archivo, vamos a ver cómo lo ha hecho a la primera. Así que le voy a dar un doble clic y ya veo por aquí que tengo el juego de la serpiente. Veo que incluso le ha añadido efectos de sonido tal y como yo se lo había pedido. Y aquí pues realmente tendríamos este efecto en 3D que funciona bastante bien. Aquí incluso estoy viendo que para subir de nivel me ha puesto algunos obstáculos por esta zona de aquí, entonces me lo pone bastante más difícil con esos cuadrados que hay cerca del círculo. Yo aquí, como he fallado en 80, pues ya me dice que el juego ha terminado, y si clico en aceptar, pues volvería a empezar. Y fíjate lo que hemos podido hacer con un simple mensaje. Ahora, para sacarle el máximo partido a esto, te he preparado un prompt que va a hacer que tus resultados sean muy sorprendentes.
sorprendentes. El prompt en concreto es este de aquí, que te lo voy a dejar también abajo en la descripción para que lo puedas copiar y pegar, y básicamente este prompt lo que te hace es generar otro prompt. Es decir, tú le puedes poner de una forma escueta lo que quieres conseguir con este modelo 2 o 3 y automáticamente te lo va a estructurar de una forma más extensa y detallada para que el resultado sea el mejor posible. De aquí, antes de utilizarlo, especial mención a Lowtone Solution, ya que esta persona fue realmente quien lo creó, que es un canal de habla inglesa, que también te voy a dejar el enlace abajo en la descripción por si lo quieres ver un poco más en detalle, ya que se tiró varios días hasta llegar a este resultado que yo simplemente he traducido y vas a ver lo bien que funciona. Así que aquí simplemente, si nosotros seleccionamos todo, copiamos y pegamos en ChatGPT, al clicar en enviar va a recopilar toda la información, pero entiende que nosotros queremos crear un prompt excepcional, así que nos va a preguntar qué queremos hacer. Y yo, si aquí le escribo algo como por ejemplo que sea mi redactor de artículos que hable sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector empresarial, cuando yo le di a enviar, automáticamente me lo habría razonado para ofrecerme un prompt mucho más detallado que incluya un contexto, un rol, una acción y otros apartados importantes como el análisis crítico, el desarrollo del contenido, cómo lo debería de revisar e incluso información como el formato que debería de seguir. Yo ahora esto, si lo copio y lo pego en el chat, al clicar en enviar, ya tendría un prompt mucho más detallado que me va a ofrecer un resultado que sería bastante mejor respecto a un mensaje escueto. Ahora bien, pese a los esfuerzos de OpenAI, los modelos de inteligencia artificial chinos siguen haciéndole sombra. Ya que si saltamos a plataformas como Qwen, vamos a poder ver cómo con una interfaz similar a la de ChatGPT, pues tenemos muchísimas más funcionalidades y ojo, aquí es gratuito y limitado. Vamos a poder, por un lado, desde el apartado arriba a la izquierda, seleccionar entre todos estos modelos de aquí, desde el más potente hasta otros que se enfocan en cosas concretas, como este de aquí, si nosotros le queremos adjuntar alguna imagen o captura de pantalla para que lo analice por nosotros. Y es que al fin y al cabo vamos a poder hacer prácticamente lo mismo, incluso de una forma más organizada, ya que por aquí vamos a tener todas estas opciones. Por verlo rápidamente, si yo aquí selecciono la primera funcionalidad de Artifacts, que me va a permitir ejecutar la aplicación desde la propia plataforma, al yo escribir el mismo prompt de la aplicación del juego que hemos visto antes, cuando yo le dé a enviar, automáticamente me va a estar generando en el apartado izquierdo todo el código, pero en el apartado derecho me lo va a dejar ejecutar. Sí que es cierto que actualmente no estoy utilizando un modelo de razonamiento, pero vamos a ver qué tal lo hace. Segundos más tarde ya tendría por aquí el código generado y aquí realmente no me ha creado la aplicación a la primera. Y es algo normal porque es una aplicación un poco compleja. Ahora bien, cuando yo se lo pido nuevamente de una forma mucho más simplificada, desde aquí vamos a poder ver que estaría empezando el juego de una forma aleatoria y si yo muevo cualquier tecla, pues ya podríamos ver que por aquí lo tendríamos de una forma totalmente funcional, siendo una aplicación un poco más sencilla. Bah, entonces ¿para qué voy a salir de ChatGPT? Pues mira, a ver si desde ChatGPT puedes hacer esto gratis. Por un lado, generar imágenes por inteligencia artificial de una forma ilimitada. Como por ejemplo, si yo le escribo aquí un perro en la luna y le doy a enviar, pues automáticamente por aquí me estaría empezando a generar la imagen a esta velocidad que está viendo en pantalla, porque realmente no lo vamos a avanzar en ningún momento y fíjate como ya lo tenemos al 99% y unos segundos más tarde ya tendríamos por aquí este resultado que, oye, no estaría nada mal. Y esto debemos tener en cuenta que es totalmente gratuito e ilimitado. Aquí si me gusta hacer una imagen la podría descargar y nuevamente, como no tengo límites, lo puedo regenerar tantas veces como quiera, cambiarle desde aquí el ratio de aspecto y como es ilimitado, pues en vez de un perro yo le podría pedir un león en la luna. Aquí sobre la imagen anterior ya tengo por aquí esta segunda opción y como tengo varias, pues yo puedo volver tanto a la anterior y descargar pues aquella que más me guste. Por aquí tengo la del león y en este caso en un ratio de aspecto de 16/9, tal y como se le acabo de especificar. Pero es que más allá de toda la parte de imagen, yo le podría juntar desde aquí cualquier tipo de información que le quiera dar mucho contexto o incluso imágenes con la que podría recoger toda la información y que haga cualquier cosa que nosotros le pidamos. Ahora eso sí, siempre eligiendo bien el modelo, ya que desde aquí nosotros vamos a tener otros como este, en donde vamos a tener hasta 1 millón de contexto, algo que hará que le podamos dar mucha información. Pero aparte de esto, tenemos todo el apartado de vídeos, desde donde nos vamos a encontrar resultados tan realistas como el de este vídeo de aquí o este otro que nos aparece por abajo. Aquí nuevamente nosotros vamos a poder escribir cualquier prompt o incluso reutilizar alguno de este ejemplo. A mí ya por aquí en este caso se me estaría empezando a procesar el vídeo, pero si te gustaría saber cómo son los resultados de este generador de vídeos y conocer un poquito más en detalle toda la parte de inteligencia artificiales chinas, te vas a tener que ver este vídeo aquí, ya que ahí hablaba de todas las alternativas que hay en la actualidad utilizando los modelos más potentes de forma gratuita e ilimitada. Ahora vamos a saltar a otra funcionalidad que nos va a permitir con un solo prompt
y apenas unos segundos crear hasta 300 imágenes por si necesitamos rapidez a la hora de encontrar el resultado ideal. Para ello tenemos que utilizar una funcionalidad llamada Flow State de la plataforma Leonardo AI. Otra herramienta que te vas a encontrar abajo en la descripción, y si clicas sobre Launch App, pues desde aquí te vas a poder registrar en cualquiera de estos métodos. Yo voy a utilizar Google, y una vez lo he hecho, al clicar sobre este apartado de creación de imágenes, voy a tener por aquí una nueva funcionalidad que es la que te he comentado de Flow State. Al clicarla, yo ahora voy a poder escribir cualquier prompt, como por ejemplo un canguro surfeando en la nieve. Realmente el prompt está bastante mal escrito, pero vamos a ver cómo mezcla lo del canguro surfeando, que realmente sería en el mar, y lo de la nieve. Y aparte de nosotros escribirle el prompt, ten en cuenta que también le vas a poder modificar la vibra que va a tener las imágenes, es decir, el estilo que debería de seguir, la tipología de luz y otros ajustes como el tipo de fotografía y los tonos que deberían de tener esta imagen. Aparte de esto, también podremos modificar el ratio de aspecto, que nos genere un prompt por inteligencia artificial para que éste tenga un mayor detalle y las imágenes sean mejor, y que sobre todo, esto sería lo más importante, se genere conforme nosotros deslizamos hacia abajo. Yo aquí realmente lo voy a dejar todo en automático, y ten en cuenta que actualmente, como es una función nueva, nos regalan 300 imágenes de forma diaria en esta funcionalidad. Ahora bien, esto es por tiempo limitado, por lo que te recomiendo que lo utilices lo antes posible. Ya teniendo esto en cuenta, voy a clicar en Generate, y segundos más tarde ya tendríamos a este canguro surfeando en la nieve en diferentes estilos. Pero fíjate esto que interesante, porque si yo voy deslizando hacia abajo, nunca para de generar imágenes prácticamente a tiempo real, y fíjate con qué rapidez podemos hacer una especie de lluvia de ideas, pero con aquella imagen que nosotros queramos crear, para agilizar todo este proceso más creativo. Y es que fíjate por un momento cómo la inteligencia artificial puede hacer todo esto en tiempo récord. Ahora, lo importante es saber cómo pedirlo, analizando y aprovechando todos esos datos que nosotros tengamos para que realmente podamos generar algo único. Para ello, te quiero recomendar este ebook de aquí, sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para el análisis de datos, ya que desde aquí podrás aprender cosas como implementar la inteligencia artificial en el análisis de datos, cuáles son los beneficios y desafíos de utilizar la inteligencia artificial para interpretar la información, y herramientas claves para optimizar procesos de toma de decisiones con la inteligencia artificial. Personalmente me gustó mucho la parte en donde explican cómo la inteligencia artificial ayuda a identificar patrones y predecir tendencias, ya que esto no solamente nos permite tomar decisiones o describir a la inteligencia artificial de una forma más descriptiva aquello que queramos crear, sino que también le vamos a dar la información de una forma más adecuada y eficiente. Vas a poder descargar esta guía de una forma totalmente gratuita con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas acceder a este recurso elaborado por HubSpot, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Y sabiendo analizar y lo que queremos, ahora solamente nos faltaría visualizarlo. Así que para ello, ahora vamos a ver cómo con herramientas como Replicate vamos a poder ahorrarnos todo ese tiempo de sacarnos fotografías, ya que con un simple mensaje vamos a obtener esa imagen sin tener que gastarnos tampoco dinero en una cámara de fotos. Para verlo, vamos a saltar a la plataforma de Replicate. Y es que desde aquí vas a poder entrenar un modelo para que conozcas quién eres. De aquí ten en cuenta que el único coste sería, en concreto, 0.001525 centavos por cada segundo que utilices su tarjeta gráfica H100. Aquí, por resumírtelo, cuando quieres entrar en un modelo suele tardar en torno a 20-30 minutos, que se traduce como en torno a $2 por tener tu propio modelo de inteligencia artificial, y luego cada imagen suele tardar en torno a 5-12 segundos. Así que esto, si lo multiplicas por este número, pues te va a salir por en torno a un centavo solo cada imagen que generes. Para hacer esto es muy sencillo, y es que deslizando hacia abajo tan solo vamos a tener que clicar en Select a Model, clicaríamos en crear uno nuevo y le daríamos un nombre. En mi caso, Alejavi Tuto. Importante, seleccionemos privado, sobre todo si van a ser fotografías nuestras, para que nadie lo pueda utilizar. Y ahora desde aquí, donde pone Input Image, nosotros tendríamos que subir un conjunto de imágenes etiquetadas, como estas que yo tengo por aquí, en donde le estoy detallando la información en el nombre de la imagen, exponiéndole que en la foto sale Alejavi, seguido de una pequeña descripción de lo que estaría haciendo. Aquí yo recomendaría hacerlo con unas 15 imágenes, y una vez tenga una carpeta comprimidas con todas esas imágenes de esa forma, simplemente lo tendríamos que arrastrar aquí, y donde pone Trigger Word tenemos que poner el nombre por el cual nosotros queremos que se entrene este modelo, para que cuando le pongamos un prompt con ese nombre nos crea esa persona. En mi caso, como es Alejavi, pues yo le pondría Alejavi, y ya con esto, si le doy a Create Training, automáticamente se empezaría por aquí a ejecutar. Yo, sin embargo, lo voy a cancelar, ya que por aquí tengo otro modelo en donde hice exactamente esos pasos, y como puedes ver por este apartado me tardó en torno a unos 23 minutos. Así que yo ahora, teniendo mi modelo, lo voy a poder descargar, o incluso lo que es aún más sencillo, si clico en este botón para correr el modelo, automáticamente yo le voy a poder pedir un prompt
para alguna imagen que necesite, como por ejemplo una fotografía mía en un estilo profesional para subirla a plataformas como LinkedIn. Así que yo aquí si escribo foto de seguido del nombre del disparador, que en mi caso fue Alex Javi, automáticamente se va a poner en este color azul, ya que ahora sabe quién soy yo. Ahora simplemente sigo escribiendo el prompt, terminando de escribir que quiero una foto profesional para el perfil de LinkedIn, y si yo ahora clico en Run, automáticamente se empezaría por aquí a ejecutar el modelo y segundos más tarde pues ya tendría por aquí la imagen, que sí que es cierto que se parece bastante a mí, aunque no es del todo igual, pero como es algo bastante barato, voy a clicar nuevamente en Run y en apenas unos 5 segundos aproximadamente pues ya tendría esta otra imagen que yo le podría clicar un clic para descargarlo en mi dispositivo. Pero para mostrarte a nivel creativo lo que podrías llegar a hacer, te muestro unos cuantos ejemplos. Otra de las cosas que te puede ayudar a agilizar bastante tu día a día sería tener al lado tuyo una persona que sepa de todo y te diga exactamente cómo tienes que hacer las cosas. Pues bien, esto ahora es posible gracias al nuevo modelo de Gemini 2.0 que podremos utilizar de forma gratuita y limitada saltando a la plataforma de Google AI Studio. Y es que desde aquí, además de poder hacer una llamada por audio e incluso por videollamada, le vamos a poder compartir la pantalla de nuestro ordenador, haciendo así que la inteligencia artificial vea a tiempo real lo mismo que nosotros estamos viendo en la pantalla y que nos asista con cualquier cosa que necesitemos. Para ver un ejemplo, lo voy a pulsar, le voy a especificar que tiene que hablar en español, ya que si no te va a hablar en inglés, y lo vamos a poner a prueba. Hola, debes de hablar siempre en el idioma español. Ok, entiendo. Hablaré en español. ¿En qué te puedo ayudar? Mira, me han hablado muy bien de esta herramienta que se llama Canva y me han dicho que tengo que hacer un diseño para subirlo en una publicación de las redes sociales y aquí tendría que escribir unas letras, pero no sé cómo hacerlo. ¿Me podrías ayudar? Claro, te puedo ayudar con eso. Parece que estás en la herramienta de diseño Canva, ¿verdad? Correcto. Ok, estás en Canva. Para añadir texto a tu diseño, puedes hacer clic en la opción Texto, que está en el menú lateral izquierdo. Luego elige el tipo de texto que quieres, como un título, subtítulo o texto simple. Después, haz clic en el cuadro de texto que aparezca en tu diseño y escribe lo que quieras. ¿Te gustaría saber algo más sobre cómo personalizar el texto? No, mira, creo que lo acabo de escribir. ¿Me podrías decir si he escrito algo? Sí, veo que has añadido el texto "Hola, esto es una prueba" a tu diseño en Canva. ¿Quieres hacer algo más con este texto, como cambiar el tipo de letra o el color? Y es que mira por un momento la cantidad de tiempo que te puedes ahorrar con esta plataforma, ya que puedes mantener videollamadas durante 10 minutos y cuando finalicen le puedes volver a llamar para que te ayude con una herramienta que ni tú sabes cómo utilizarlo y vas a poder ejecutar cualquier tarea, ya que vas a ser asistido por una inteligencia artificial, haciendo que te ahorres ver tutoriales, hacer algún curso o preguntarle a algún compañero, ya que podrá ver la pantalla al igual que tú y ahorrarte todo ese tiempo. Ahora bien, otra de las cosas que te puede ahorrar tiempo es que te asista en alguna reunión, aunque la herramienta que acabamos de ver tiene un límite de 10 minutos. Pero para ello hay otras soluciones específicas como la plataforma de Nota, una herramienta con un enfoque muy claro. Aumenta la productividad con un tomador de notas de inteligencia artificial. Y es que este va a asistir a las mismas llamadas que tú vayas y va a actuar como tu propio asistente personal, escribiendo todas las anotaciones y transcripciones que hayan habido en esa llamada, haciéndote resúmenes de estas y en definitiva qué puntos claves debería tener en cuenta de cara a esa reunión que has tenido. Esto, como puedes ver, funciona en diferentes plataformas como Zoom, Google, Teams y otras herramientas conocidas, y saltando a sus planes de precios, pues realmente, pese a que sea una de las pocas plataformas que tiene una versión gratuita que podremos utilizar, esta está algo limitada. Y yo, siendo sincero, utilizo otra metodología con la que vamos a conseguir exactamente los mismos resultados que esta herramienta, pero de una forma totalmente gratuita. ¿El cómo lo hago? Pues bien,
cuando yo finalizo una llamada, tendría la grabación en un formato vídeo o audio. Al yo tener esa grabación, lo primero que haría sería transcribirla con una herramienta que sea gratuita y limitada y sin registros, como es la de Riverside. Una herramienta que si nosotros clicamos en transcribir ahora, desde aquí nos van a dejar subir cualquier tipo de archivo, ya sea vídeo o audio. Yo aquí a modo de ejemplo voy a soltar por aquí la última grabación de pantalla de este mismo tutorial que estoy haciendo, es decir, los últimos segundos de vídeo que habrás visto. Así que si lo suelto, aquí tendría que seleccionar mi idioma, que sería el español, le digo que es un vídeo y clicando que soy un humano, al clicar en empezar a transcribir, automáticamente empezaría a subir nuestro vídeo a sus servidores y segundo más tarde, pues ya empezaría por aquí a hacer la transcripción. Mientras lo hace, ten en cuenta que esta plataforma no la dejan utilizar de una forma totalmente gratuita, ya que su modelo de negocio es otro, ofreciendo una herramienta de pago para grabar podcast, pero que dan esta herramienta de forma gratuita para captar a clientes potenciales. Así que esto es algo de lo que nosotros nos vamos a poder beneficiar y de hecho, mientras te estaba diciendo esto, acabo de ver que ya tenemos por aquí toda la transcripción, que vamos a poder ver el paso a paso y ahora nosotros vamos a poder copiar toda la transcripción de esa llamada, imaginándome que yo acabo de terminar una videollamada y le he subido eso, y desde una herramienta como la de ChatGPT, DeepSeek o cualquier otra, nosotros podríamos pegar toda la transcripción, que yo ya la tendría por aquí, y decirle que nos diga los puntos claves de esa transcripción. Cuando nosotros le demos a enviar, ya nos estaría diciendo exactamente esos puntos que le hemos pedido, teniendo en cuenta todo el contexto de la transcripción que le hemos dado. Y vamos a terminar con la última, que me gustó bastante, porque nos va a permitir pasar cualquier URL de un producto que queramos vender a un vídeo completo generado por inteligencia artificial, teniendo un avatar que lo va a vender por nosotros, y el resultado además es bastante bueno. Para hacer esto tenemos que saltar a la plataforma de TopView, una herramienta con un enfoque muy fuerte a todos los vídeos de marketing impulsados por inteligencia artificial. Para usarlo, clicaríamos arriba a la izquierda en Sign In, haríamos el registro y una vez lo tengamos vamos a tener toda esta suite completa de avatares que nos van a ayudar a automatizar muchas de las creaciones de contenido que tengamos que hacer. Por enseñarte algunas, vamos a ver la primera para pasar de un enlace a un vídeo, pero luego te mostraré otra que me sorprendió incluso más. Empezando por la primera, fíjate aquí que vamos a tener diferentes avatares, pero aquí lo importante es que cualquiera que cliques, fíjate que no tenga ninguna estrellita, ya que hay otros avatares como este de aquí, en donde teniendo esta corona nos cobrarían por descargarnos el vídeo, y eso no lo queremos hacer, sobre todo si la estamos probando. Así que yo voy a elegir, por ejemplo, a esta avatar que sería gratuita, así que la selecciono y confirmo, y desde este apartado simplemente tendría que subir un enlace de cualquiera de estas tiendas online, ya sea Amazon, Shopify, YouTube, TikTok, Mercado Libre, AliExpress y un montón más. Por ver un ejemplo rápido, ya acabo de entrar en Amazon y voy a copiar la URL de este iPhone 16 Pro. Así que aquí simplemente cojo la URL, clico en copiar y desde el apartado de importar materiales pegaría la URL. Clico en este botón y ahora lo que va a hacer la inteligencia artificial va a ser analizar toda esa página y extraer toda la información relevante para generar el vídeo. Segundos más tarde ya hubiera extraído toda esta información teniendo la fotografía de la ficha de producto y posibles vídeos que puedan contener esta. Pero nosotros de aquí, si quisiéramos quitar alguna, como este vídeo o esta imagen, simplemente clicándolo lo vamos a quitar. Ya con esto, si clico en continuar, ya nos aparecerían por un lado las imágenes que se van a utilizar en el vídeo y un poquito más abajo toda la información de producto. Aquí nosotros esto lo vamos a poder modificar y además desde el apartado de materiales vamos a poder generar adicionales por inteligencia artificial o incluso subir un vídeo que nosotros hagamos del producto o que no lo hayamos descargado de cualquier otro sitio. Aquí yo de hecho si clico en subir adjunto, yo le voy a subir este vídeo que me encontré en internet sobre un unboxing. Así que le clico en abrir, se empezaría a subir y una vez ya tenemos todos los materiales, ahora solamente vamos a tener que seleccionar el ratio de aspecto, por defecto estaría en 16/9, yo lo voy a estar dejando así. Por otro lado, el idioma, en nuestro caso el español, vamos a poder elegir desde aquí una voz en específica por inteligencia artificial o incluso clonarnos nuestra propia voz, aunque yo lo dejaré en automático. Y por último, desde aquí podremos seleccionar nuestro avatar, que en mi caso fue esta imagen. Así que confirmo y ya simplemente clicando en Generate nos va a empezar a generar el diálogo que diría este avatar. Segundos más tarde ya tendríamos nuestro diálogo por aquí y además nos va a dar tres alternativas. Por un lado tendríamos esta, que además nos va a generar automáticamente una previsualización. Y luego más abajo nos vamos a encontrar otra alternativa y por último lugar otra en el caso que no nos hayan gustado las anteriores. Yo sin embargo voy a esperar a que se genere la primera y una vez lo haga te voy a mostrar por aquí unos segundos. ¿Sabías que el iPhone 16 Pro tiene un metal tan loco? El titanio lo hace súper fuerte y ligero. Con el iPhone 16 Pro la cámara es tu mejor amigo. El resultado de este no ha estado mal,
pero esto va a subir el nivel, ya que si volvemos a la plataforma te quiero mostrar rápidamente otra funcionalidad que sería Product Avatar, desde donde nosotros vamos a poder seleccionar cualquier avatar de los que veamos por aquí. Recuerda, siempre que no tenga la coronita para que sea gratuito. Y es que aquí nosotros le vamos a poder seleccionar una fotografía de nuestro producto y este avatar lo va a estar sujetando y vendiendo el producto como si ya lo tuviese. Aquí sería tan sencillo como clicar en Replace y ya la seleccionaríamos nuestra imagen. En mi caso me acabo de descargar esta pequeña planta que me acabo de encontrar en internet y clicando en abrir, pues automáticamente va a eliminar el fondo de la imagen si lo tuviese. Una vez haya hecho eso, ahora la tendríamos que ajustar un poco al tamaño real que tendría este producto y ya teniéndolo, si confirmamos la posición, pues va a empezar a procesar cómo se fusionaría nuestra imagen de producto con este avatar. Y unos 25 segundos más tarde, fíjate estos resultados, en donde tendríamos a este avatar sujetando perfectamente la imagen del producto que le hemos pasado. Ya simplemente le tendríamos que decir qué texto exactamente queremos que diga el avatar y lo va a estar vendiendo como si realmente lo tuviese. Y bueno, ¿qué te parece que hayamos hecho todo esto de una forma tan rápida? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, ahora tenemos nuevas funcionalidades de inteligencia artificial que nos permiten hacer en cuestión de segundos cosas que antes tardábamos horas. Y es que no se trata de trabajar más, sino de hacer que cada hora cuente.